37 minutos, mi estimado doctor abogado Rogelio Valencia, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista en Unión Radio. Usted es constitucionalista y además analista político. Otras veces hemos tenido la oportunidad de vernos acá en el edificio. Excelente semana. El presidente de la República cumplió 6 meses ya de gestión, al igual que el legislativo, luego de la muerte cruzada. Aún tiene tiempo el presidente de la República para reivindicar el proceso que el país necesita. Ahora, ¿cuáles son o cuáles serían en su forma de pensar, doctor, esas falencias que deberían enderezarse para encaminar este país a un buen rumbo como queremos todos los ecuatorianos? Bienvenido, abogado Rogelio, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, señores periodistas, muy buenos días con todos los radioescuchas y por supuesto con los cibernautas de este importante medio de comunicación como es Unión Radio. Bien, yo quiero partir de algo que parece que se ha perdido de horizonte. El tema, como usted bien lo indicó, que partió de la aplicación del artículo 148 de la Constitución, que se conoce como muerte cruzada, que en realidad es la disolución de la Asamblea practicada por el expresidente Guillermo Lasso, dio como resultado o desembocó en lo que se denomina un cumplimiento de terminación del periodo. El CNE nos confundió a todos cuando nos decía elecciones anticipadas. Eso nunca fueron elecciones anticipadas. Esas solamente fueron elecciones para completar un periodo. Eso es lo que está haciendo actualmente Daniel Noboa. Entonces, lógicamente, a partir de ahí, muchas de las cosas que se implementaron o se iniciaron en el periodo de Guillermo Lasso se están complementando en la terminación que hace del periodo Daniel Noboa. Primera cosa que hay que puntualizar. Segundo tema. El segundo tema que hay que puntualizar, que tiene que ver lógicamente con el hecho de este ejercicio de terminación de periodo, nos lleva a la reflexión clara de que no es que existe reelección. Cuidado, yo escucho con reiteradas reelección, reelección. Hay una sentencia interpretativa del año 2010 de la Corte Constitucional que dejó claro en el tema tanto de la destitución del presidente como de la disolución de la Asamblea que no existe ninguna reelección. Lo que existe es completar el periodo y a partir de la posibilidad de ser electo, usted tendría su primer periodo para tener su reelección. Entonces, no nos confundamos. Esto significa que Daniel Noboa termina este complemento del periodo de Guillermo Lasso y luego puede ser candidato, podría ser presidente y luego de ese periodo, ahora sí ir a la reelección. Segundo punto que hay que dejar claro. Tercero, efectivamente, durante esta posibilidad de terminar este periodo, existe una serie de circunstancias que de alguna u otra manera dejaron al país en soletas cuando Guillermo Lasso aplica la muerte cruzada y había un bloqueo brutal con la primera función del Estado, que es lógicamente la Asamblea Nacional. ¿Y qué es lo que tiene usted como resultado? Tratar de levantar un país en el cual se arrancó este periodo final con un déficit hasta de 4.800 millones de dólares. Entonces, efectivamente, de lo que hemos podido develar, de lo que hemos podido escuchar en el informe a la Nación, que al final del día eso es una rendición de cuentas, Así es. no necesariamente convence a la mayoría de ecuatorianos. En el fondo, existe una necesidad de mayor información para tener claros muchas veces incluso hasta los datos que se presentan. Sin embargo, debemos reconocer que efectivamente nosotros estamos actualmente en una cuestión muy distinta y muy diferente de cómo se maneja la comunicación. Por poner un ejemplo, en este momento estamos en esta entrevista en radio y sin embargo también hay una transmisión online, en vivo, a través de las redes sociales. ¿Qué significa esto? Que la forma en que se presentó el informe presidencial
nos puede gustar o no, pero al final del día tiene un acercamiento con la contemporaneidad de cómo se maneja esto de lo que tiene que ver con comunicar o posicionar un mensaje. Que eso nos sirva o no nos sirva como ecuatorianos, definitivamente es una cuestión en donde nosotros podemos hacer el análisis de la preocupación latente de temas como el que ustedes estaban hablando hace un momento, que tienen que ver, por ejemplo, con este incremento y escalada de la violencia y de la inseguridad que se vive en el país en cuanto, por ejemplo, a trasladar una acción de sicariato al tema del secuestro y la extorsión. Entonces, ¿qué significa eso? Que definitivamente en el país no es que se ha resuelto todo, pero que hay un mensaje que busca posicionar el hecho de tener mejor, no solamente nuevos horizontes o un nuevo desarrollo, sino un mejor país como tal. Ahora, debemos entender algo. Hay una situación en la que todos estos mensajes buscan abrir espacio. Primero, es la reducción del miedo. En la reducción del miedo, efectivamente, en el caso ecuatoriano, lo que se busca es enfrentar de una manera directa el tema que tiene que ver con todo lo que genera esta escalada de violencia e inseguridad que tiene que ver efectivamente con el conflicto armado interno, tiene que ver con el tema de la corrupción, tiene que ver con el tema, por supuesto, de la degradación del manejo del Estado, porque definitivamente la institucionalidad todavía no está rescatada en su completa dimensión. Además de esto, ahorro de energía. En el momento que se logró tener entre el peso y contrapeso la viabilidad que se necesitaba en la Asamblea para aprobar 5 proyectos de ley, se logró en todo caso que el pueblo ecuatoriano sienta que ya no hay esa confrontación que desperdicia la energía de atención en una serie de dimes y diretes. Y finalmente, el aumento del placer, que es lo que busca de alguna u otra manera posicionar la presidencia de la República, el hecho de que si bien es cierto nos deja con expectativas, hay un promisorio futuro en el cual definitivamente podemos observar resultados que en la actualidad no se observan y que definitivamente aún se puede entender que, claro, son 6 meses de un nuevo cambio de rumbo, de un nuevo equipo de trabajo, que eso lo podemos discutir si realmente funciona como un equipo de trabajo, y definitivamente el hecho es que se han dado los primeros pasos, pero no se han resuelto todos los problemas del Ecuador. 7:44 minutos, buenos días, abogado. Se habla de un discurso simple, de cifras falsas, de un discurso demasiado corto, lo he escuchado en otros analistas, pero el presidente Noboa, una de las frases que también que resaltaron los medios de comunicación es que él es joven y su política es nueva, a diferencia de los otros políticos que incluso el crimen organizado ha estado enquistado en los poderes del Estado. ¿Cómo analizar esta parte del presidente Daniel Noboa? ¿Es un político nuevo? ¿Está haciendo una política diferente? Adelante, abogado. Mi estimado periodista, muchas gracias. Verá, aquí hay un tema que también hay que manejarlo con pinzas. Lastimosamente en el Ecuador, intentar posicionar la política que todos quisiéramos ver y que definitivamente incluso en otros países tampoco es una realidad, no es tan sencillo porque la politiquería se ha apoderado del manejo de la política en el Ecuador. Entonces, cuando usted incursiona en la política en el Ecuador, se enfrenta a politiqueros y se enfrenta normalmente a un guión que no es fácil desmontar. Entonces, claro, el presidente de la República actual, desde el 23 de noviembre de 2023, cuando él tuvo su discurso inicial, que por cierto corto, bastante corto, ese discurso de posesión, y ahora también un informe a la Nación que entiendo que alrededor de 27 minutos tuvo de duración, efectivamente deja muchas cuestiones por tratar de acuerdo a la tradicional forma de manejar este tipo de discursos o presentaciones. Pero debemos ser muy claros y muy diáfanos en algo. Si bien es cierto, eso nos puede molestar, desagradar a una generación que en todo caso convive en el país con otra, que va a partir de los 14, 16 años hasta los 35, probablemente vamos a tener una visión o una concepción muy distinta. Al final del día, lo que sí el presidente de la República deja claro
es que él mantiene una firme definición de que no va a practicar la misma política, de que no va a seguir los mismos estereotipos y que lógicamente él se está comunicando a un grupo objetivo determinado. Ahora, ¿dónde está lo que en todo caso debería, dentro de ese nuevo diseño, entrar a de alguna otra manera ampliarse? Es el hecho de transparentar. ¿Qué cosa? Mucho más el tema de datos e información con la realidad. Porque ¿qué siente el ciudadano ecuatoriano, el que está lógicamente viviendo horas dolorosas e incluso preocupantes? El hecho de que, por ejemplo, ya se está indicando que en el país alrededor de cada 4 horas está existiendo secuestros. Ya se está determinando en el país que efectivamente la escalada de violencia en cuanto a los sicariatos se vuelve a incrementar. Se identifica el hecho de que la inseguridad en las carreteras del país es grave. Claro, podemos decir que nuevamente el presidente acude a buscar el fundamento que le dé seguridad jurídica para poder implementar y atacar la inseguridad pública. Pero definitivamente hemos visto que hasta la Corte Constitucional, ya en el penúltimo decreto ejecutivo que determinó estado de excepción, indicó que no había constitucionalidad y dio un dictamen desfavorable. Ahora, recientemente, el 22 de mayo de este año, acaba de decretarse un nuevo estado de excepción, buscando lógicamente ese complemento que en todo caso ya fue aprobado en consulta, que requiere por una disposición transitoria la viabilidad de la Asamblea Nacional. ¿Para qué? Para que exista el apoyo complementario directo sin necesidad de estado de excepción, sino a través de un decreto ejecutivo del presidente para esa colaboración entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Ahora, definitivamente, está claro, el hecho de que salgan más policías y más militares a las calles no resuelve ese problema de base. Ya lo conversamos en alguna ocasión con ustedes y quedamos diáfanos en el hecho de que el plan integral de seguridad que se tiene que dar en el país tiene que atacar un problema multisistémico y, por supuesto, multicausal. ¿Para qué? Para que se atienda todo. ¿Cómo qué? Como la deserción escolar, como qué, como la falta de empleo, cosas muy fundamentales que terminan, como bien lo expresó en el presidente de la República en su mensaje a la nación, afectando porque no solamente se ataca este problema con balas, sino asumiendo el rol que el Estado debe tener en lo social. De hecho, el presidente Novoa lo dice en la primera parte de su informe a la Nación que la lucha continúa, es una segunda guerra que han hecho los grupos de delincuencia organizada, pero que eso se complementa con el empleo, que dio una cifra de 150.000 empleos sobre lo social y sobre lo económico. Es un trabajo que debe ser complementario, pero ¿qué pasa cuando, usted también lo decía, abogado, no se refleja en la realidad? Y ahí es cuando la ciudadanía dice, pero yo no lo siento así, no lo veo de esa forma, abogado. Mire, ahí hay un tema que me pareció fundamental y que el presidente en esa parte, cuando ya termina de hablar de todo lo que en todo caso se tiene que atender, él termina diciendo tenemos que enfocarnos en la empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es sentir lo que sienten los demás. Ahora, eso definitivamente, probablemente por mandos medios, no se ha traspolado a la presidencia de la República. Recordemos que hablamos actualmente de gobernanza, que es el hecho de poder de alguna u otra manera alinear todas las fuerzas que tienen que desarrollar el trabajo del gobierno. Y por supuesto la gobernabilidad, que es sostener esa buena relación y desarrollo con el resto institucional y todo el Estado en complemento y por supuesto la sociedad. Para no darle mucha dimensión a esto, todo eso termina redundando en lo que es un buen gobierno. Entonces, ese buen gobierno tiene que sintonizar con las necesidades y realidades de la población. Efectivamente, ahí, de alguna u otra manera, en esa búsqueda de la gobernabilidad, se está viendo que se entiende que se quiere llegar a un acercamiento. Ahora, en esto de las cifras, lógicamente hay mucha discusión porque las cifras normalmente deben ser contrastadas y efectivamente, ¿qué sucede? Por ejemplo, de lo que el presidente hablaba era de los
105.000 empleos jóvenes. En todo caso, claro, 105.000 empleos jóvenes dentro de una población casi ya de 17 millones de habitantes, puede parecer nada, es un avance importante en 6 meses, pero sigue siendo insuficiente para las realidades del país. Adicionalmente, el tema que tiene que ver con el hecho propiamente dicho de que se pueda canalizar una mejor atención al sector social tiene que ver, por supuesto, con el tema, principalmente el hecho que no solamente que se acredite, sino que se pueda proveer la cantidad de medicamentos del cuadro nacional de medicamentos o cuadro básico nacional de medicamentos en el país a todas las instituciones y casas de salud. Además, por supuesto, las del Estado, pero además aquí viene el tema también de lo educativo. En lo educativo estamos viendo con preocupación, con suma preocupación, la deserción escolar desde los primeros años hasta el tema que tiene que ver con la educación que se entiende es la secundaria. Entonces, esos problemas, si no se los aborda con la necesidad de acudir a qué, a territorio, y en el territorio no solamente verificar y sacar un diagnóstico, sino plantear la solución más inmediata posible, porque recordemos que este país lastimosamente lo importante se va construyendo con lo emergente, por razones obvias. Hay muy poco tiempo. Normalmente el equipo de trabajo no es suficiente y además hay un asunto de fondo. El asunto de fondo es que los planes que de alguna u otra manera se pudieron haber desarrollado para un tema de un periodo completo, en este corto espacio no necesariamente van a dar resultados inmediatos. Y yo quiero dejar puntualizado algo. Es fundamental entender que definitivamente en la parte que yo decía del equipo, ese equipo se está formando en el ejercicio del poder. Recordemos, y también en su momento, en la emisora aliada, la que ustedes tienen, yo comentaba que hay un problema de base cuando se denota en el hecho de poder asumir el poder, valga la redundancia de la palabra, en ese hecho se buscaban figuras, nombres de personas que ocupen ministerios importantes y complementen la estructura ministerial del gobierno. Eso dejó claro que efectivamente no es que ya se venía formando o estaba formado un equipo. Y aún así, muchas veces eso no es lo más conveniente porque no se tiene todos los nombres y todas las personas listas y dispuestas para asumir un reto tan difícil como es complementar un periodo presidencial anterior. Pero en todo caso, queda claro por todo lo que ha sucedido que el equipo de trabajo del presidente Daniel Noboa se está conformando en el ejercicio del poder, lo cual siempre va a ser preocupante porque eso va a traer como consecuencia de que va a haber momentos de ensayo y error. Lastimosamente nuestro país ha tenido eso. Esperemos en todo caso que en el criterio de planificación, en el criterio de evaluación que el presidente de la República dijo desde el momento que él se posicionó mantener, pueda irse mejorando. En todo caso, como bien ustedes dicen, y lo han manifestado, la percepción del ciudadano de a pie y común no necesariamente es la que se mostró, no solamente verbalmente, sino en imágenes en el mensaje presidencial. Perfecto, 7:55 minutos, 7:56 minutos, doctor, queremos agradecerle infinitamente por esa forma de explicar lo que la ciudadanía necesita entender. Muchísimas gracias. En una próxima ocasión nos estaremos comunicando con usted. Siempre es grato tenerlo acá. 7:56 minutos. Gracias, abogado. Muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias. 7 de la mañana, 56 minutos. Usted dijo algo muy cierto, ¿no? Puede ser que